ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਲਾ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Nosotros bien, estamos donde siempre, pero tú no. ¿Dónde estás? Estoy en México, estoy en el estado de Guerrero, que es uno de los estados más violentos de México, concretamente en Tizla, al lado de Ayotzinapa, el internado donde estudiaban los 43 normalistas desaparecidos. Qué terrible historia aquella, ¿eh? Terrible porque he estado con las madres, he estado hablando con ellas, he estado hablando con los estudiantes supervivientes. Y las madres es terrible porque, claro, para ellas siguen vivos y no aceptan la posibilidad de que puedan estar muertos. Después el pueblo también está muy volcado con ellos, pero también se está produciendo un cansancio de la lucha porque han pasado ya 5 meses y, bueno, el país sigue hacia adelante, las autoridades no están ayudando, al revés, son parte del problema y, bueno, están ahí como una sensación de abandono por parte del Estado. Y porque cada vez que se conoce cualquier dato sobre lo que pasó con ellos, eso hace que la historia sea todavía más dramática, ¿verdad? Claro, el problema es que las primeras versiones del Estado fueron muy difíciles de creer. Dijeron inmediatamente que los habían quemado, que los habían arrojado a una especie de basurero, pero bueno, los forenses argentinos, los antropólogos forenses argentinos, que son de los mejores por razones obvias, ellos lo que dijeron es que ayer era imposible que se hubiera producido esa quema esa noche y menos de 43 cuerpos. Parece que el Estado está en contra, ¿no? La versión oficial, lo que la gente comentaba en la calle, es que los autobuses de los normalistas, cuando entraron en Iguala, fueron atacados por la policía. La convivencia entre el alcalde Abarca, José Luis Abarca, de Iguala, la policía y el narcotráfico está aprobada, es un narcoalcalde. Entonces esta es la punta del iceberg de un problema que tiene México que afecta a varios estados, desde luego a Guerrero y a Michoacán, que es el estado próximo aquí, y donde desaparecen personas, se producen asesinatos, con una convivencia de los cuerpos de seguridad del Estado, con lo cual aquí nadie se fía de nadie. Dicen que ando por ahí, retando al porvenir. ¿Por qué has querido abrir con el cantautor mexicano Alejandro Fillo, Ramón? Porque el otro día lo escuché aquí en la plaza de Tizla, en unos conciertos que hubo en favor de las familias, y no lo conocía y me sorprendió mucho porque cantaba muy muy bien, tiene una enorme fuerza. Después estuve ahí mirando en internet y descubrí que ha cantado con Pedro Guerra y que bueno, que es un cantautor muy conocido en América Latina, pero por alguna razón no en España, por lo menos yo no lo conocía. Pues ya lo conocemos, se llama Alejandro Filio. ¿Cómo se mantiene el centro de la atención pública en este caso? ¿Cómo lo consiguen para que nadie se olvide de lo que pasó y que acabe de resolverse? Ten en cuenta que el Estado, con todo su potencial, incluidos los medios de comunicación, trata de echar tierra por medio. Incluso la Iglesia les ha pedido, el arzobispo de Acapulco les pidió que aceptaran, que es un término horrible desde el punto de vista psicológico, la desaparición de sus hijos. Ellos lo que hacen es campañas. Los estudiantes hacen salidas constantes a los pueblos de al lado, hacen asaltos. Tienen dentro del internado tienen secuestrados varios autobuses que utilizan para ir a los sitios. También tienen secuestrados camiones de Coca-Cola que después utilizan esos botes para financiarse. Todo esto el Estado más o menos lo consiente, porque claro, si ahora encima intentan entrar al internado ya sería terrible, porque podría ser una matanza. Y los conductores, es curioso, porque los conductores secuestrados, ellos aceptan su situación, los estudiantes les pagan parte del salario, hay un pacto de los estudiantes con las empresas, con lo cual las empresas dejan que los conductores estén secuestrados a condición de que los autobuses no se estropeen, y de vez en cuando hay cambio de turnos, sale un conductor secuestrado y entra otro. Y las madres llevan otro tipo de lucha, las madres lo que hacen es ir al DF, ir a otros estados para mantener la lucha. Y
por ahora puedo decirte que hay más simpatía por las madres que por los asaltos a los estudiantes. Claro, hay muchas iniciativas, una de ellas ha sido una campaña lanzada a través de las redes sociales el día 18 de febrero, coincide con el miércoles de ceniza, que se llama Los 43 no son ceniza. La gente se dibujó el número 43 en la frente, salieron a las calles con él, colgaron fotos en distintas redes. El gobierno, tú decías, Ramón, que lo consiente, lo permite, pero no ayuda en absoluto, incluso todavía mantiene que esto pudo ser un simple ajuste de cuentas, ¿no? Sí, no, hay muchas versiones, no se sabe exactamente lo que pasó, lo único que se sabe es que hay 43 estudiantes desaparecidos y esa noche en otros hay incidentes, murieron otras 6 personas, de ellos un estudiante de una forma terrible porque le arrancaron la piel de la cara. El nivel de violencia, el que fueran 43 normalistas, esta escuela es una escuela tradicional de lucha, de conciencia social. La guerrilla que hubo en Guerrero en los años 60 se nutrió mucho de esta escuela. Esta escuela es uno de los centros de conciencia social. Y todo esto lo que ha producido un impacto terrible en México, y la búsqueda de los chavales, lo que se ha ido descubriendo es fosas comunes en distintas partes del estado de Guerrero y otras partes del país. Este país tiene 20.000 desaparecidos. Es la mitad de lo que tuvo Guatemala durante la Guerra Civil. Y no estamos contando los migrantes que tratan de ir de Centroamérica a América Latina, que estos también desaparecen, muchos de ellos, y no se sabe ni siquiera la cifra. El caso de Ayotzinapa lo que ha hecho es que afloren todas esas fosas comunes y que este país se tenga que enfrentar de una vez con una realidad que todo el mundo conocía y de la que nadie quiere hablar. Es la realidad de la violencia casi cotidiana. Pero por mucho que diga el Estado que puede ser algo como un conflicto entre bandas rivales, la Fiscalía de México sí que ha concluido que los jóvenes fueron asesinados. Hombre, si aplicamos la lógica, en México quien desaparece no aparece vivo. Lo más lógico es que estos 43 chavales fueran asesinados el mismo día o días siguientes, en grupos, repartidos en varios grupos. Los forenses argentinos que han estado trabajando aquí, yo no sé qué cantidad de resto humano se necesita para poder determinar cómo murió, pero me da la sensación que los restos tampoco van a aparecer nunca. Para los padres esto es terrible, para las madres es terrible, porque para ellas no es posible comenzar el duelo mientras que no tengan una certeza de que sus hijos están muertos. Ellas siguen pensando que están vivos. Claro, los padres se niegan a aceptar esa muerte. Aceptar es un verbo terrible desde el punto de vista psicológico. Aquí es donde entra en juego el importantísimo papel que están desempeñando psicólogos de Médicos Sin Fronteras, que atienden a unos familiares que son víctimas de la incertidumbre de momento, del estrés, de la presión mediática y, por supuesto, del dolor, ¿no? Nos acompañan 2 de esas psicólogas. Ivonne Zavala es coordinadora del equipo de psicología. ¿Cómo estás, Ivonne? Buenos días. Hola, buenos días, muy bien. Y a Carla Villalpando, también trabaja contigo en ese equipo de psicología. ¿Cómo estás, Carla? Hola, buenos días, bien, gracias. Os pregunto a las dos, en este caso, ¿todos los procesos de victimización son iguales? ¿Trabajáis del mismo modo con todas las víctimas? No, trabajamos de manera distinta porque cada persona está viviendo su ausencia de una manera distinta. Entonces, en ese orden de ideas, vamos adecuándonos un poco a los tiempos lógicos de cómo cada persona está procesando y está viviendo esa ausencia. Y Carla, supongo que la escala de dolor siempre está al máximo, ¿no? Sí, de hecho, cada quien lidia con su dolor distinto. Es por eso que, como dice Ivonne, trabajamos en cada momento dependiendo de cómo la persona vaya sintiendo, vaya expresando, y es un acompañamiento el que nosotros realizamos. Bueno, lo llamas acompañamiento, yo creo que es mucho más que eso. Consecuencias de ese dolor, insomnio, estrés, ¿bajo qué síntomas se manifiesta el duelo en los familiares, Ivonne? Bueno, en estos momentos no podremos hablar de duelo porque la situación de los padres es una situación de incertidumbre, de búsqueda, de la búsqueda del derecho a la verdad sobre sus hijos. Ellos no están en ese proceso aún de duelo porque ellos todavía creen y confían que sus hijos están vivos y que los van a encontrar vivos. Entonces, en estos procesos, cuando se trabaja con familiares de desaparecidos, el duelo es una palabra que no cae muy bien a nivel de la salud mental, de ayudar al proceso de esta incertidumbre. Es que ellos están ahora en el proceso de indignación, todavía no han llegado al proceso de rechazo. Yo quería preguntar a Ivonne y a Carla, el estar en grupo de alguna forma les protege porque están teniendo un sentimiento colectivo, pero a la vez ese sentimiento colectivo se convierte en una especie de secuestro emocional, en el que si tienes unas emociones distintas al grupo, eres un traidor.
Bueno, básicamente el estar en grupo les ha apoyado mucho a todos, porque entre ellos pueden expresar su dolor, sus miedos, sus incertidumbres, sus frustraciones. Los apoya a todos. Sin embargo, vaya, como en todos los grupos, en algún momento, si se mira hacia otra dirección, porque vaya, la mayoría de los papás están en la esperanza, en el deseo de encontrarlos, en el deseo de una justicia, de una respuesta. Si en algún momento ellos empiezan a voltear a ver la idea de la muerte, en algún momento sí los papás dicen, oye, regresa, tus hijos están vivos, los chicos los vamos a encontrar, pero básicamente el apoyo en el grupo ha sido sumamente importante para que ellos estén fuertes y que continúen con una movilización y con una búsqueda de esa respuesta que tanto quieren. Son 43 vidas, son muchos padres, son muchas madres, muchos familiares. ¿En alguno de ellos, en un país tan asolado por la violencia, detectáis un sentimiento de venganza? Bueno, realmente son emociones que pasan y están lidiadas más que todo relacionadas con ciertas declaraciones o situaciones particulares, pero en estos momentos ellos están mucho más ubicados o centrados en la búsqueda, obviamente dentro de cuando hay esos procesos de rabia, de coraje, de mucho dolor intenso, pasan muchos pensamientos por su cabeza y en algunas ocasiones pueden llegar a verbalizar ciertas cosas, pero eso está más mediado por el dolor, por la frustración y por la poca claridad que ha envuelto al caso hasta ahora. El que no esté el Estado presente, es más que ellos piensen que el Estado es parte del problema y que no les esté dando ninguna solución, ¿les hace sentirse más desamparados? Indudablemente sí, hay una sensación de desamparo, hay una pérdida de la confianza básica, porque de todas maneras el Estado, como ente regulador, debería también garantizar la protección de sus ciudadanos, y en ese sentido también se ha generado una desconfianza generalizada, ¿no? Y esa desconfianza también genera esa sensación de desamparo. ¿Creéis que la violencia se ha implantado de tal manera en México que cuesta pensar en un momento en el que la gente luche contra ella, que desaparezca de esa sociedad? Bueno, la violencia en México, pues se ha visto que está más visible. Yo creo que siempre ha existido, está más visible. Y este caso de los 43 desaparecidos ha provocado un movimiento a nivel nacional donde se empieza a hablar sobre las injusticias, se empieza a hablar más abiertamente sobre la problemática de México en general, y creo que es un parteaguas. Pero bueno, vaya, los padres de los 43 son quienes han tenido esa fortaleza para buscar esa justicia que necesitan. Ivonne Zabala es coordinadora del equipo de psicología de Médicos Sin Fronteras que atiende a sus padres. Con ella trabaja también Carla Villalpando. Gracias a las dos. Un abrazo fuerte. Gracias. Hasta luego. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil. Voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser. No, para que no eches mucho de menos en nuestro país, te voy a presentar una situación ficticia, Ramón. ¿Tú te imaginas que el presidente de nuestro gobierno ordenara la detención de la alcaldesa de Madrid? Bueno, es tentador, pero no sería muy democrático, sin duda. ¿Qué ha pasado con Nicolás Maduro? Bueno, Maduro ha ordenado la detención del alcalde de Caracas, que es opositor, diciendo que atenta contra la seguridad del Estado. Son de este tipo de gestos que no favorecen excesivamente la imagen de Maduro y del gobierno venezolano, que yo creo que durante mucho tiempo, durante Hugo Chávez, sí ha mantenido una imagen democrática. Por lo menos había elecciones democráticas que ganaba Chávez y que incluso el centro Carter las validaba y nadie decía que eran manipuladas, aparte de la presión ambiental. Con Maduro no se puede decir lo mismo. Hay una deriva política negativa que
que coincide con un hundimiento del precio del petróleo y las dificultades económicas cada vez más. Además, yo creo que de los éxitos del chavismo, que sin duda ha habido algunos, también son ahora muy evidentes sus fracasos. Y además hay que recordar que ese alcalde llegó a la alcaldía con un 52% de los votos democráticos también, como los que escribe Nicolás Maduro. Ramón, ¿de vuelta a España el domingo que viene o seguirás por allí? Sí, no, ya de vuelta y para preparar la semana y el próximo programa. Pues te recibiremos con un paquetito de churros que te gustan mucho. Hasta luego. A ver si es verdad esto de los churros. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.